La sangre goteaba de mi boca sobre el frío suelo de linóleo de la sala de espera del ginecólogo. Mi hermanastro Javier se cernía sobre mí, con el puño todavía cerrado, su voz resonando en las paredes mientras otros pacientes se apartaban horrorizados. «Elige cómo pagas o te largas», gritó, agitando unos papeles legales en mi cara. «Firma esto ahora, o me aseguraré de que nunca vuelvas a poner un pie en casa de papá». Los puntos de mi cirugía de urgencia de hacía solo 3 días parecían desgarrarse mientras intentaba levantarme del suelo. La enfermera ya estaba llamando al 112. Sus manos temblaban tanto como las mías. Pero a Javier no le importaba. Nunca le había importado. Me llamo Elena Castillo y tengo 32 años. Hace 2 semanas tenía un futuro, un bebé en camino, un padre que me quería y un lugar al que llamaba hogar. Ahora estaba sangrando en el suelo de una consulta médica mientras mi hermanastro intentaba robarme todo lo que mi padre me había dejado. Todo empezó 3 días después del funeral de papá. Acababa de perder al bebé. Un aborto espontáneo a las 14 semanas que se convirtió en un legrado de urgencia cuando la hemorragia no paraba. Los médicos dijeron que tuve suerte de sobrevivir. Es curioso cómo la gente usa esa palabra. Suerte. Estaba en casa de papá, intentando recuperarme física y emocionalmente, cuando Javier y mi madrastra, Verónica, aparecieron con un camión de mudanzas. No llamaron a la puerta. Javier simplemente usó su llave y entró como si fuera el dueño del lugar. Verónica lo seguía con esa falsa simpatía pegada en el rostro. «Oh, Elena, cariño», arrulló. «Nos hemos enterado de lo del bebé. ¡Qué tragedia!». Pero sus ojos ya estaban catalogando las antigüedades de papá, probablemente calculando su valor de reventa. Javier fue directo al grano. Dejó una pila de papeles sobre la encimera de la cocina, la misma encimera donde papá solía preparar su famosa paella de los domingos. «Firma esto. Papá nos lo dejó todo a mamá y a mí. Te llevas 10.000 euros si firmas hoy. Mañana la oferta baja a 5.000. Casi me eché a reír. Mi padre, que me crió solo después de que mi madre muriera cuando yo tenía 7 años, que levantó Construcciones Castillo de la nada hasta convertirla en una empresa de 10 millones de euros, nunca me dejaría fuera de su testamento». «Eso es ridículo», le dije. «Quiero ver el verdadero testamento de papá». Fue entonces cuando las cosas se pusieron feas. El rostro de Javier adquirió ese tono púrpura que recordaba de la infancia, el color que significaba que alguien iba a salir herido. «Este es el verdadero testamento», gruñó. «Papá lo firmó 2 semanas antes de morir. Estabas demasiado ocupada con el drama de tu embarazo como para darte cuenta de que te había desheredado. El drama del embarazo», así llamaba él a la pérdida de mi primer hijo a los 32 años después de 3 años intentándolo. Intenté mantener la calma. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, para hablar con un abogado. Javier me dio 24 horas. Pero cuando me presenté a mi cita de seguimiento en el ginecólogo, él estaba allí, en la sala de espera. ¿Cómo sabía de mi cita? Aún no lo sabía. Aunque más tarde me enteré de que Verónica había estado revisando mi móvil mientras dormía. Se acabó el tiempo, anunció lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Firma ahora o lárgate de la casa hoy mismo». Dije que no. Fue entonces cuando me abofeteó tan fuerte que caí al suelo, saboreando el cobre mientras la sangre me llenaba la boca. Mis costillas, aún doloridas por la operación, gritaron en protesta. Me miró con desprecio. «¿Te crees demasiado buena para 10.000 euros? Bien, ahora no te llevas nada». La policía llegó en cuestión de minutos, con las luces parpadeando, otros pacientes dando sus declaraciones. Javier intentó su encanto habitual con ellos. Solo estaba afectado por la muerte de su padre. Su hermanastra estaba siendo irrazonable. Las familias a veces discuten, pero es difícil justificar a una mujer sangrando en el suelo con la marca de una mano en la cara. Lo detuvieron, pero Verónica pagó la fianza en 2 horas. Para cuando volví a casa de papá esa noche, con mi amiga Marga conduciendo porque yo estaba demasiado temblorosa para hacerlo, habían cambiado las cerraduras. Mis pertenencias estaban esparcidas por el césped de la entrada. Ropa, libros, álbumes de fotos, todo. Los aspersores de los vecinos ya habían empapado la mitad, pero lo que me rompió fue ver el joyero de mi madre, el que papá le regaló en su 10º aniversario, destrozado en la entrada del garaje, sus perlas esparcidas como lágrimas sobre el hormigón.
Antes de continuar, por favor, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Lo veo todo. Muchas gracias por tu apoyo. Marga me ayudó a recoger lo que pudimos salvar del césped. Tiene 73 años. Es una gestora administrativa jubilada, aguda como un bisturí, y había sido amiga de papá durante 20 años. Esto no está bien, cariño. No paraba de mascullar mientras recogíamos álbumes de fotos empapados. Tu padre nunca te habría hecho esto. Tenía razón. Por supuesto, papá había hablado de su testamento muchas veces, especialmente después de su primer infarto el año pasado. Siempre había dicho lo mismo. Todo se divide a partes iguales entre tú y el fondo de pensiones de los empleados de la empresa. Elena, Javier y Verónica se quedan con el apartamento de Marbella y 100.000 euros cada uno. Lo justo es justo. Pero Javier tenía otros planes. Mientras cargábamos mis pertenencias arruinadas en el viejo Seat de Marga, la señora Pérez, la vecina de al lado, finalmente se armó de valor para acercarse. Miraba nerviosamente hacia la casa, como si Javier pudiera saltar en cualquier momento. Elena, querida, susurró. No quise decir nada en el funeral, pero tu padre estaba muy disgustado la semana antes de morir. Vino una vez a pedirme prestado el teléfono. Dijo que ya no se fiaba del suyo. Dijo que alguien estaba escuchando. Esa noche, durmiendo en el sofá de Marga con una bolsa de hielo en la cara, no podía dejar de pensar en las últimas semanas de papá. Había estado actuando de forma extraña, reservado, incluso paranoico. Yo lo había atribuido a su medicación para el corazón. Pero, ¿y si era otra cosa? A las 3 de la madrugada me despertó el sonido de cristales rotos. Alguien intentaba entrar en casa de Marga. Llamamos al 112 y nos acurrucamos en su habitación con el bate de béisbol de su difunto marido. Pero para cuando llegó la policía, quienquiera que fuese, se había marchado. Habían dejado un mensaje pintado con spray en la puerta del garaje de Marga. Deja de buscar, o la próxima vez entraremos. Javier apareció a la mañana siguiente, todo falsa preocupación y amenazas apenas veladas. He oído que tuviste problemas anoche, dijo, apoyándose en el marco de la puerta de Marga como si también fuera suyo. El barrio se está volviendo peligroso. Quizá deberías pensar en mudarte a un lugar más seguro, como a otra comunidad autónoma. Marga no se lo tragó. Javier Henderson. Usó su nombre completo como un arma. Te conozco desde que tenías 16 años y le robabas del bolso a tu madre. No me das miedo. Ahora, sal de mi propiedad antes de que te enseñe lo que esta anciana guarda en su bolso. Palmeó su bolso de forma significativa y Javier retrocedió un paso. Después de que se fuera, Marga sacó su portátil. Cariño, llevé la contabilidad de la empresa de tu padre durante 15 años antes de jubilarme. Todavía tengo mis claves de acceso. Tu padre nunca fue bueno para cambiar las contraseñas. Veamos qué ha estado haciendo Javier. Lo que encontramos me heló la sangre. Durante los últimos 5 años, Javier había estado desangrando la empresa. Facturas falsas, empresas pantalla, empleados fantasma. Había robado casi $500,000 de euros solo en el último año. Los patrones eran inteligentes, casi invisibles, a menos que supieras qué buscar. Pero Marga lo sabía. Esto es territorio de delitos federales, dijo, ajustándose las gafas de leer. Estafa, fraude fiscal, todo el lote. Pero cariño, hay algo más. Abrió otra pantalla. Estas retiradas empezaron a ser más grandes hace unos 6 meses, justo cuando los problemas de corazón de tu padre empeoraron. Recordé que la medicación de papá había sido cambiada 3 veces cada vez parecía empeorar en lugar de mejorar. El médico no lo entendía. Decía que papá no respondía al tratamiento de forma típica. Marga tenía una teoría y me recorrió un escalofrío. ¿Y si alguien estaba manipulando su medicación? Lo había visto antes en sus días de contabilidad forense. Familiares acelerando una herencia, jugando con las recetas. Fue entonces cuando recordé las últimas palabras coherentes de papá en el hospital. Revisa la caja fuerte del sótano, Elena, detrás del calentador de agua. El cumpleaños de tu madre. Parecía tan urgente, pero luego la morfina hizo efecto y nunca más despertó. Necesitábamos entrar en esa casa. Javier y Verónica habían cambiado las cerraduras, pero no sabían de la ventana del sótano que papá nunca arregló del todo, la que yo usaba para colarme en el instituto. A las 2 de la madrugada, vestidas de negro como ladronas, Marga y yo nos deslizamos por el patio trasero.
No puedo creer que esté cometiendo allanamiento de morada a mi edad, susurró Marga, sosteniendo la linterna mientras yo forzaba la ventana. Aunque técnicamente, cariño, esta sigue siendo tu casa hasta que se resuelva el testamento. El sótano olía a papá, a barondandi y virutas de madera de su taller. Detrás del calentador de agua, oculto por un panel falso que nunca había notado, había una caja fuerte. El cumpleaños de mamá la abrió al primer intento. Dentro había 3 cosas, que lo cambiaron todo. El verdadero testamento de papá, debidamente notariado y fechado hacía solo un mes, una gruesa carpeta de pruebas que documentaban la malversación de Javier y una carta con la letra temblorosa de papá. Mi querida Elena, decía, si estás leyendo esto, entonces mis sospechas eran correctas. Me he estado sintiendo peor desde que Javier empezó a darme mis medicamentos. Insistió en ayudar después de mi último infarto. He estado documentándolo todo. La auditoría forense de la empresa está en esta carpeta. Javier no sabe que contraté a una firma externa. Siento no haber podido decírtelo. Controla mis llamadas. Confía en Marga. Confía en el señor Garrido. No dejes que ganen. Con todo mi amor, papá. Me temblaban las manos al leer. Javier había estado envenenando a mi padre lentamente, con cuidado, haciendo que pareciera un declive natural. Y Verónica. Cogí otra carpeta de la caja fuerte. Esta era más antigua, con recortes de periódico, amarillentos por el tiempo. Dios mío, exclamó Marga, leyendo por encima de mi hombro. El primer marido de Verónica murió de problemas de corazón. El segundo marido, de insuficiencia renal. El tercer marido, de un derrame cerebral. Todos a los 3 años de casados. Todos le dejaron todo. Mi padre era el marido número 4. Fotografiamos todo. Entonces, Marga se dio cuenta de algo más. El ordenador de Javier seguía conectado arriba. Un vistazo rápido, sugirió, y subimos sigilosamente las escaleras. La casa se sentía extraña sin papá, como si hasta las paredes supieran que algo terrible había sucedido allí. El correo electrónico de Javier era una mina de oro de estupidez criminal. Mensajes a Verónica. El viejo se tomó las pastillas como un reloj. Dosis doble en el café esta mañana. Transfiere otros 50,000 antes de la auditoría. Elena está empezando a sospechar. Tenemos que movernos más rápido. Pero lo peor era de hacía 3 semanas. Si no conseguimos que Elena firme, tendremos que ocuparnos de ella como discutimos. Ocuparse de mí como se ocuparon de papá. Si todavía estás conmigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias. Tu apoyo lo es todo. A la mañana siguiente, llevamos todo al señor Garrido, el abogado de papá durante 30 años. Tenía un despacho encima de la vieja ferretería del centro. Todo paneles de madera y libros de derecho que probablemente no se habían abierto desde la época de Felipe González. El señor Garrido tenía 72 años. Supuestamente semijubilado, pero su mente estaba tan afilada como siempre. «Lo sabía», exclamó, golpeando su escritorio con tanta fuerza que su café saltó. «Tu padre vino a verme hace 6 semanas, muerto de miedo. Dijo que Javier estaba tramando algo, pero que necesitaba pruebas. Le dije que tuviera cuidado, que lo documentara todo». Su rostro se ensombreció. Debería haber hecho más. El señor Garrido todavía tenía contactos por todas partes. Jueces, fiscales, inspectores de Hacienda que le debían favores. Esto es gordo, Elena. Javier no solo robó a la empresa, robó del fondo de pensiones de los empleados. Eso es un delito federal. Y si podemos probar que estaba envenenando a tu padre. Fue entonces cuando entró la inspectora Reyes. Era todo lo que querrías en una policía. Unos 45 años, dura como el acero, con ojos que habían visto demasiado, pero que aún conservaban compasión. El señor Garrido me llamó, dijo, estrechándome la mano. Mi madre pasó por algo similar. El cuidador la estaba envenenando lentamente por la herencia. Me tomo estos casos como algo personal. Reyes había estado investigando a Verónica durante meses. Apareció en nuestro radar después del marido número 3. Las compañías de seguros empezaron a hacer preguntas, pero es lista. Siempre se muda de comunidad autónoma. Siempre espera unos años entre matrimonios. Tu padre iba a hacer su plan de jubilación. Pasamos la semana siguiente construyendo nuestro caso. Marga hizo su magia con los registros financieros, encontrando rastros que Javier creía haber ocultado. El señor Garrido
Preparó escritos legales que congelarían el patrimonio y detendrían cualquier transferencia de activos. Reyes obtuvo órdenes judiciales para los registros telefónicos, los extractos bancarios y, lo más importante, los frascos de medicamentos de papá. Las pastillas dieron positivo en 3 veces la cantidad prescrita de digoxina. 1, 2, 3, 4, 5. Reyes nos dijo que a esa dosis causaría exactamente los síntomas que experimentó tu padre, lo suficientemente lento como para parecer natural, lo suficientemente rápido como para matar en meses. Pero necesitábamos más. Necesitábamos que Javier confesara. Fue entonces cuando recordé algo sobre mi hermanastro. Su ego era más grande que su cerebro. Siempre tenía que presumir. Tenía que ser el tipo más listo de la sala. Si me hacía la destrozada, si le dejaba pensar que había ganado, tal vez se volvería descuidado. Tengo que llamarlo, le dije al equipo. Decirle que estoy lista para firmar. Marga parecía preocupada. Cariño, es peligroso, lo sé, pero también es codicioso, y la codicia vuelve estúpida a la gente. La llamada fue difícil, tuve que llorar. No fue difícil, dado todo lo que había pasado. Tuve que sonar derrotada, rota. Javier, soy Elena, tú ganas. No puedo más con esto. Firmaré lo que quieras, solo. Solo quiero recuperar el joyero de mamá, por favor. Pude oír su sonrisa a través del teléfono. Por fin has entrado en razón, ¿eh? Te diré una cosa. Me siento generoso. Fírmalo todo y te daré 20.000 euros. Última oferta. Vale, susurré. ¿Cuándo? Mañana. En el despacho de papá en la empresa. Trae a quien quieras como testigo. Quiero que esto sea legal y definitivo. Después de colgar, el señor Garrido sonrió por primera vez en toda la semana. Quiere testigos. Le daremos testigos. Inspectora Reyes, ¿cuánto tarda en conseguir una orden para dispositivos de grabación? A la mañana siguiente, llamé a Javier de nuevo, interpretando a la perfección el papel de la hermanastra rota. Mi voz se quebró al hablar. Aunque las lágrimas eran reales, no eran por la razón que él pensaba. Javier, he estado pensando. Papá mencionó algo sobre otra cuenta unas semanas antes de morir. Algo sobre el seguro de vida de mamá que nunca se reclamó. Yo no quiero problemas, pero si hay más dinero en alguna parte, tal vez podríamos llegar a un acuerdo mejor. Prácticamente pude oír los signos de euro en sus ojos. ¿Otra cuenta? ¿Cuánto? No lo sé. Solo dijo algo sobre una caja de seguridad en el Banco Santander. Dijo que mamá la abrió antes de morir. ¿Quizás 100.000 euros? Quizá más. Javier mordió el anzuelo como un pez hambriento. Más te vale no estar mintiéndome, Elena. No lo estoy. Solo. Necesito suficiente dinero para empezar de nuevo. Ya sabes, para alejarme de todo esto. Me creyó porque quería creerme. La codicia es curiosa. Vuelve estúpidos a los listos y peligrosos a los estúpidos. Esa tarde, Javier apareció en la casa con su novia, Sofía. Tenía 25 años, era rubia y tenía ese tipo de risita específica que podía desconchar la pintura. Creía que Javier era rico. Él había estado gastando el dinero de papá en ella como si fuera agua. Bolsos de diseño, joyas, viajes a Ibiza. Se colgaba de su brazo y lo llamaba Javi Osito, lo que hacía que incluso Verónica pusiera los ojos en blanco. Javi Osito dice que vamos a comprar un yate, chilló Sofía, admirándose en el espejo del pasillo. Ya he elegido el nombre. El sueño de Sofía, Marga, que estaba allí ayudándome a empaquetar mis cosas restantes, no pudo resistirse. Oh, cariño, puede que quieras elegir algo más corto. Los nombres de los barcos se cobran por letra. Sofía parpadeó. ¿En serio? Oh, sí. Mi difunto marido tenía un barco. Lo llamamos Pepe. Mientras Sofía intentaba averiguar si Marga estaba bromeando, Javier destrozó la casa buscando información sobre esta misteriosa cuenta. Revolvió el despacho de papá como un huracán, lanzando papeles por todas partes, incluso levantando las tablas del suelo en su desesperación. ¿Dónde está?, exigió finalmente, agarrándome el brazo con la suficiente fuerza como para dejarme moratones. Te dije que no lo sé exactamente. Papá tomaba mucha medicación, solo hablaba del Banco Santander y del cumpleaños de mamá. Quizá la caja de seguridad esté a su nombre. Los ojos de Javier se iluminaron. Por supuesto, las cuentas a nombre de mi madre no habrían aparecido en los papeles de la herencia de papá.
Inmediatamente se puso al teléfono con sus contactos bancarios, tratando de rastrear cualquier cuenta a nombre de soltera de mi madre. Mientras tanto, la inspectora Reyes estaba construyendo su caso. Los dispositivos de grabación que habíamos colocado estaban captando todo. Javier y Verónica discutiendo cuánta digoxina darle a papá, sus planes de vender la empresa a un competidor por la mitad de su valor. Incluso su plan de contingencia para tratar conmigo si no cooperaba. Tenemos suficiente, nos dijo Reyes esa noche. Pero los quiero a todos. Hay alguien más implicado. Alguien en el hospital que ha estado proporcionando la medicación extra. Si nos movemos demasiado pronto, podrían escapar. El señor Garrido tenía su propia sorpresa. He estado investigando ese testamento que dicen que tu padre firmó. El notario que supuestamente lo presenció murió en un accidente de coche hace 2 semanas. Conveniente, ¿verdad? Excepto que encontré a su secretaria. Dice que estuvo en Ibiza toda esa semana. No pudo haber notariado nada en Madrid. Las piezas encajaban. La reunión de mañana en el despacho de papá sería nuestra oportunidad de tenerlo todo grabado. Reyes tendría allí a agentes de incógnito. Yo llevaría un micrófono. Todo lo que tenía que hacer era conseguir que Javier hablara. ¿Estás segura de que estás preparada para esto, cariño?, preguntó Marga, apretándome la mano. Ya has pasado por mucho. Pensé en papá muriendo lentamente mientras su propio hijastro lo envenenaba. Pensé en mi bebé, el estrés de todo posiblemente contribuyendo al aborto, y pensé en todas las familias que Verónica había destruido antes que la nuestra. Estoy lista, dije. Querían que eligiera cómo pagar. Mañana aprenderán el verdadero precio de lo que han hecho. La mañana de la reunión, vomité 2 veces por los nervios. Marga me sujetó el pelo y me recordó que era la hija de mi padre. Él levantó esa empresa de la nada, dijo. Tú tienes su fuerza, cariño. Javier solo tiene su dinero robado y un tinte de pelo malo. No se equivocaba con lo del tinte. A Javier le empezaron a salir canas a los 35 y había estado luchando contra ellas con tinte de caja desde entonces. Hoy, bajo las luces fluorescentes del despacho de papá, se veía particularmente naranja. El despacho todavía olía a la colonia de papá. Su taza de café estaba en el escritorio, todavía medio llena de su último día. Javier ya se había instalado en la silla de papá, con los pies sobre el escritorio como si fuera el dueño del lugar. Sofía se hacía selfies delante de la pared de premios de papá, poniendo morritos a la cámara. Acabemos con esto, dijo Javier, empujando los papeles sobre el escritorio. Firma aquí, aquí y aquí. Luego recibes tu dinero y desapareces. Su notario estaba allí. Un tipo de aspecto grasiento llamado Vicente, que no paraba de sudar a pesar del aire acondicionado. Lo reconocí de las fotos de vigilancia que me había mostrado Reyes. Falsificador condenado 3 veces en libertad condicional. Antes de firmar, dije, mi voz más firme de lo que me sentía, necesito entender exactamente qué estoy firmando. Papá siempre decía que leyera todo. Javier puso los ojos en blanco. Es simple. Renuncias a todos los derechos sobre la herencia, la empresa, todo. A cambio, te llevas 20.000 euros y no tenemos que volver a vernos. ¿Y qué pasa con los empleados de la empresa?, pregunté. Papá tenía acuerdos de participación en los beneficios con ellos. Ya no es mi problema, se rió Javier. La empresa se vende mañana. Industrias Fitzgerald ofreció 3 millones. Podríamos haber conseguido 10 si esperábamos, pero quiero acabar con esto. Ahí estaba. Admisión número 1. El micrófono lo estaba grabando todo. Verónica entró entonces, con una botella de champán. Para después, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me miró con falsa preocupación. ¿Cómo te estás recuperando, querida? Ese aborto debió de ser muy traumático. El estrés puede causar esas cosas, ya sabes. Quizás si no hubieras luchado tanto por el testamento. Quise lanzarle algo, pero en su lugar pregunté, ¿cuánto tiempo lleváis planeando esto tú y Javier? Se rió, ese sonido tintineante que probablemente encantó a mi padre al principio. ¿Planear qué, querida? Solo seguimos los deseos de tu padre. ¿En serio? Saqué mi teléfono, fingiendo comprobar algo, porque he encontrado algunos correos electrónicos interesantes entre vosotros dos. Algo sobre ocuparse del viejo, que se remonta al año pasado. El rostro de Javier se volvió púrpura de nuevo. ¿Has hackeado mi correo? Eso es ilegal.
No, dejaste tu ordenador conectado cuando me echaste. Eso es simplemente estúpido. Sofía parecía confundida. Javiosito, ¿de qué está hablando? De nada, nena. Firma los papeles, Elena. Cogí el bolígrafo, luego me detuve. Una cosa más. ¿Cómo murió papá realmente? Insuficiencia cardíaca, dijo Verónica rápidamente. Lo sabes, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca. Nada que ver con la triple dosis de digoxina que le poníais en el café cada mañana. La habitación se quedó en silencio. Incluso Sofía dejó de hacerse selfies. Javier se levantó lentamente. No sabes de lo que estás hablando. ¿Ah, no? El viejo se tomó las pastillas como un reloj, dosis doble en el café esta mañana. Esas fueron tus palabras, Javier. En un correo electrónico a Verónica, fechado 3 días antes de que papá muriera, Vicente, el falso notario, empezó a moverse hacia la puerta, pero yo seguí. Lo mataste, Javier. Lenta, cuidadosamente, pero lo mataste. Igual que Verónica mató a sus 3 maridos anteriores. La máscara de Verónica finalmente se cayó. No puedes probar nada, en realidad. Sí puedo. Las pastillas dieron positivo. El testamento real está con el verdadero abogado de papá, y ese notario que supuestamente presenció vuestro testamento falso. Estaba en Ibiza esa semana. Javier se abalanzó sobre mí por encima del escritorio, pero esta vez estaba preparada. Me hice a un lado, y él se estrelló contra el archivador. Pequeña. Javiosito, chilló Sofía. ¿Qué está pasando? Pensaba que lo habías heredado todo. Dijiste que éramos ricos. Lo somos, nena. Está mintiendo. No, Javier, no eres rico. Eres un ladrón y un asesino, y estás a punto de ser detenido. Fue entonces cuando se abrió la puerta. La inspectora Reyes entró con 6 agentes de la policía judicial y suficiente potencia de fuego para detener a un pequeño ejército. Javier Henderson, Verónica Henderson, estáis detenidos por asesinato, malversación, estafa y otros 15 cargos que discutiremos en la comisaría. Javier intentó huir. Empujó a Reyes y avanzó 1 metro antes de que un agente lo placara contra el preciado ficus en maceta de papá. La tierra voló por todas partes. Sofía gritó. Vicent intentó salir por la ventana, pero se quedó atascado a mitad de camino. «¡Esto es una encerrona!», gritó Javier, escupiendo tierra de la maceta. «¿Me ha tendido una trampa?». «No», dijo Reyes, esposándolo. «Simplemente te dejó decir la verdad por una vez en tu vida». Verónica fue más lista. No corrió. En cambio, intentó destruir pruebas, cogiendo su teléfono para borrar mensajes. Pero Marga, de 73 años y supuestamente inofensiva, le quitó el teléfono de la mano de un bolsazo. «Eso es agresión», chilló Verónica. «Cariño, soy vieja y estoy confundida», dijo Marga dulcemente. «Pensé que era un arma». Sofía, mientras tanto, estaba teniendo un ataque de nervios total. «Me dijiste que eras rico», le gritaba a Javier. «Dijiste que tenías una empresa. Dijiste que íbamos a París. Ya se lo he dicho a todos mis seguidores». «Nena, puedo explicarlo». «¿Explicar? ¿Explicar? Dejé mi trabajo en la peluquería por ti. Le dije a todo el mundo que salía con un millonario. ¿Sabes lo vergonzoso que es esto? Mi madre tenía razón sobre ti». Empezó a golpearlo con su bolso de diseño, el que él había comprado con dinero robado. Los agentes la dejaron hacer durante 1 minuto antes de apartarla. Mientras se llevaban a Javier, hizo un último intento desesperado. «Ella me atacó primero en la consulta del médico. Me estaba defendiendo». Reyes sacó su teléfono y le mostró las imágenes de seguridad de la consulta del ginecólogo. «¿Te refieres a este video? ¿El que muestra cómo golpeas a una mujer que se recupera de una cirugía? ¿El que 6 testigos vieron cómo la agredías? Ese ataque». La cara de Javier pasó del púrpura al blanco. Vicente, todavía atascado en la ventana, empezó a llorar. Los empleados se habían reunido fuera del despacho de papá, atraídos por la conmoción. Cuando vieron a Javier esposado, algunos empezaron a llorar, pero eran lágrimas de alivio. Margarita, de contabilidad, llegó a aplaudir. «¿Es verdad?», preguntó Tomás, el capataz de papá durante 20 años. «¿De verdad mató al señor Castillo?». Asentí. Y Tomás tuvo que ser sujetado físicamente para no ir a por Javier. «Ese hombre me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Pagó el tratamiento de cáncer de mi hija.
Fue entonces cuando me di cuenta de cuántas vidas había tocado mi padre. Salieron historia tras historia. Matrículas universitarias pagadas, facturas médicas cubiertas, segundas oportunidades dadas. Y Javier había planeado destruirlo todo por 3 millones rápidos. El juicio fue un circo. Javier probó con 3 abogados diferentes, cada uno renunciando cuando se dieron cuenta de la cantidad de pruebas que teníamos en su contra. Solo los delitos financieros lo habrían metido en la cárcel 20 años, pero el cargo de asesinato, eso era diferente. El fiscal lo expuso maravillosamente. Javier había estado robando a la empresa durante 5 años, pero cuando papá empezó a sospechar, necesitó una solución permanente. Y ahí entra Verónica, que ya había pasado por esto antes. La madrastra del acusado, anunció el fiscal. Tiene un historial muy interesante con maridos y problemas de corazón. Sacó un gráfico. Marido número 1, Roberto Miles. Murió de un infarto después de 2 años de matrimonio. Le dejó 500.000 euros. Marido número 2, Antonio Garrett. Insuficiencia renal después de 3 años. Le dejó 2 millones de euros. Marido número 3, Pedro Kolinsky. Derrame cerebral después de 18 meses. Le dejó 2 millones de euros. Y luego tenemos a la víctima número 4, Ricardo Castillo. Patrimonio neto de aproximadamente 10 millones de euros. Causa de la muerte: envenenamiento por digitalis administrado durante 6 meses. El tribunal se quedó boquiabierto. Sofía, que había sido citada a declarar, subió al estrado con un atuendo más apropiado para una discoteca que para un tribunal. Su testimonio fue involuntariamente devastador. Javier me dijo que su padrastro se estaba muriendo de todos modos, dijo, examinándose las uñas. Dijo que solo lo estaban ayudando para que no sufriera. Dijo que era misericordioso, pero también dijo que tendríamos 10 millones de euros. Así que no hice preguntas. ¿Se suponía que debía hacer preguntas? Mi último novio dijo que hacía demasiadas preguntas. La cara de Javier, durante su testimonio, era digna de ver. Cada vez que abría la boca, su abogado parecía querer meterse debajo de la mesa. Pero la verdadera bomba llegó cuando encontraron el trastero de Verónica. Había guardado trofeos, objetos de cada marido muerto, anillos de boda, relojes y, lo más perturbador, historiales médicos que mostraban que había investigado sus condiciones ampliamente antes de casarse con ellos. Se dirigía a hombres con problemas de corazón, específicamente porque los medicamentos eran más fáciles de manipular. Los historiales médicos de mi padre también estaban allí, anotados con su letra. Aumentar la dosis del martes. Cambiar las pastillas del jueves. Aumento final la próxima semana. Había planeado su muerte al día. Luego, el señor Garrido subió al estrado con el verdadero testamento de papá y la carta que me había dejado. El juez tuvo que declarar un receso cuando leyó la parte en la que papá sabía que lo estaban envenenando, pero quería reunir suficientes pruebas para protegerme. Murió buscando justicia para su hija, dijo el señor Garrido, con la voz quebrada. Sabía lo que estaban haciendo, pero también sabía que si actuaba demasiado pronto, encontrarían otra forma de hacerle daño a Elena. Así que lo soportó, reunió pruebas. Murió como un héroe. El capataz de la empresa de papá testificó sobre el fondo de pensiones de los empleados que Javier había estado vaciando. El señor Castillo nos prometió ese dinero para nuestras jubilaciones. Algunos de nosotros trabajamos allí durante 30 años. Javier Henderson nos estaba robando el futuro. Otras 3 familias se presentaron durante el juicio. Habían sospechado de Verónica en la muerte de sus seres queridos, pero nunca tuvieron pruebas. Surgió un patrón. Encontraba viudos ricos con problemas de salud, se casaba con ellos rápidamente y morían en 3 años. Siempre por causas naturales, siempre dejándole todo a ella. Es una viuda negra, testificó un hijo. Mató a mi padre y no pude probarlo, pero ahora sé que tenía razón. Las deudas de juego de Javier también salieron a la luz. Debía casi 1 millón a gente muy peligrosa. Por eso estaba tan desesperado por vender la empresa rápidamente. La fiscalía presentó mensajes de texto de alguien llamado El Grande, prometiendo romperle las rodillas a Javier si no pagaba. Así que, como ven, concluyó el fiscal, Javier Henderson no solo robó a una empresa, no solo asesinó a un buen hombre, traicionó a un padre que lo había criado, destruyó una familia e intentó robar a empleados honestos su futuro, todo por codicia.
El jurado deliberó durante exactamente 43 minutos, culpable de todos los cargos. A Javier le cayeron 25 años por los cargos federales más cadena perpetua por el asesinato. Cuando leyeron el veredicto, se desmayó. Tuvieron que sacarlo en camilla. Sofía, observando desde la galería, se levantó y anunció: «Voy a escribir un libro sobre esto. Salí con un asesino. Que alguien llame a Netflix». Verónica recibió 30 años a perpetua por múltiples asesinatos. Cuando la sentenciaron, no se inmutó. Solo sonrió con esa fría sonrisa y dijo: «Apelaré. No ganará». Vicente, el falso notario, recibió 5 años por fraude e inmediatamente se ofreció a testificar sobre todos los demás delitos en los que Javier lo había involucrado. Resulta que Javier había estado llevando todo un negocio paralelo de documentos falsificados. Le añadieron otros 10 años a su condena. Pero la justicia no era solo castigo, era restauración. La empresa se salvó. Sin el robo de Javier y con una gestión adecuada, en realidad valía más de lo que pensábamos, cerca de 15 millones. Los empleados recuperaron su fondo de pensiones con intereses. Margarita, de contabilidad, lloró en su escritorio durante 1 hora cuando se enteró de que todavía podía jubilarse el año que viene. Papá me había dejado una carta con el señor Garrido para que la abriera solo después del juicio. Dentro había una llave y una dirección que no reconocí. «Tu padre preparó esto hace años», explicó el señor Garrido. «Sabía que Javier era problemático. Sabía que Verónica era peligrosa. Esta era su póliza de seguro. La dirección llevaba a otra caja de seguridad. Esta en un banco, al otro lado de la ciudad. Dentro había 2 millones de euros en bonos y una nota para mis nietos. Puede que no viva para conocerlos, pero quería que supieran que su abuelo los quería. Habladles también de su abuela. Decidles que vienen de gente fuerte». Lloré durante 1 hora en esa cámara acorazada. La inspectora Reyes recibió una condecoración y utilizó la publicidad para crear un grupo de trabajo centrado en el abuso de ancianos y el fraude de herencias. El caso Castillo, como lo llamaron, se convirtió en lectura obligatoria en la Academia de Policía. Marga también tuvo su momento de gloria. La comunidad de contabilidad forense le dio un premio por su trabajo descubriendo la malversación de Javier. Lo aceptó llevando una camiseta que decía: «Las viejas lo saben todo», y recibió una ovación de pie. La mejor parte: la prisión de Javier tenía una reputación. No trataban bien a los hombres que hacían daño a mujeres o ancianos. Javier había hecho ambas cosas. Sus compañeros de prisión se aseguraron de que entendiera su descontento a diario. Me escribió una carta a los 6 meses, pidiendo perdón, afirmando que Verónica lo había manipulado, que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos. La devolví sin abrir con una nota: «Devolver al remitente. No existe tal persona en esta dirección». 6 meses después del juicio. Construcciones Castillo prosperaba. Había aprendido el negocio de papá desde cero, y resultó que tenía su instinto para ello. Conseguimos un contrato para construir el nuevo hospital infantil, algo con lo que papá había soñado durante años. La mañana que pusimos la primera piedra, me paré donde papá se habría parado, llevando su viejo casco de obra. Tomás, el capataz, me apretó el hombro. Estaría tan orgulloso, Elena. También había encontrado el amor en el lugar más inesperado. El doctor. Mateo Soler había sido mi médico de urgencias la noche del aborto. Había testificado en el juicio sobre mis lesiones, tanto de la cirugía como del ataque de Javier. Después, se interesó por mí. Se aseguró de que me estuviera recuperando. Un café se convirtió en una cena. La cena se convirtió en algo más. No se parecía en nada a Javier. Amable donde Javier era violento. Honesto donde Javier era engañoso. Cuando le dije que tenía miedo de intentar tener otro bebé después de todo, me abrazó y me dijo: «Cuando estés lista o nunca, si eso es lo que necesitas. Estoy aquí por ti, no por lo que puedas darme». Nos casamos en el juzgado con Marga y el señor Garrido como testigos. Sencillo, honesto, real. El día que me enteré de que estaba embarazada de nuevo, fui a la tumba de papá. Era su cumpleaños, y le había traído su cerveza favorita y un trozo de la tarta de Santiago que tanto le gustaba. «Lo conseguimos, papá», le dije a la lápida. «Los atrapamos. La empresa está a salvo. Los empleados están cuidados. Y Javier no va a salir nunca. Verónica tampoco». El viento susurró entre los árboles, y por un momento podría jurar que olí su colonia.
Voy a tener un bebé, papá. Mateo es un buen hombre. Te habría caído bien. De hecho, lee los contratos antes de firmarlos. Me reí entre lágrimas. Y Marga me está enseñando contabilidad forense. Dice que soy una alumna natural. Debo haberlo sacado de ti también. Me levanté para irme, luego me volví una última vez. Pensaron que era débil, papá. Pensaron que porque estaba de luto, porque estaba herida, simplemente me rendiría y les dejaría ganar. Toqué mi vientre a un plano donde crecía una nueva vida, donde vivía la esperanza. A pesar de todo lo que había intentado matarla, se equivocaron.